Muy bien, Dios le bendiga. Gracias por conectarse, gracias por ver este video a través de los diferentes medios, redes sociales, canales. Te animo a suscribirte, a darle un dedito arriba si te gusta, compartirlo. Míralo de principio a fin y realmente deleítate como cada uno de nosotros al hacer este estudio. Y hoy día tenemos un tema muy, muy interesante, como todos, pedir, llamar y buscar, ¿de acuerdo? Siempre hay algo nuevo que aprender y sobre todo que lo que buscamos es la aplicación práctica, traerlo a nuestra vida, aterrizar la palabra de Dios, no volvernos solamente teóricos, ¿de acuerdo? Así que el texto que vamos a estudiar el día de hoy es pedir Mateo 7, del 1 al 6, perdón, ahí hay una corrección, es del 12 al 16, ahorita la vamos a corregir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Interesante, vamos a estudiarlo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la escritura, este es el resumen. Interesante, interesante. Comenzamos nuestro pasaje bíblico del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad. ¿Qué está haciendo énfasis acá la escritura? ¿Qué nos está diciendo el Señor en el Sermón del Monte? Acordémonos, Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿de acuerdo? Ese es el Sermón del Monte. Está haciendo énfasis por segunda vez en la oración, ¿de acuerdo? Está haciendo referencia a la oración. Y la oración es algo que normalmente, incluso en creyentes, es descuidada. La oración es descuidada y eso dice mucho de nuestro cristianismo. ¿De acuerdo? Por eso es importante que cuando uno hace un estudio, busque la aplicación práctica, la aplicación a mi vida, no la vida de la persona que está a mi costado, ni la que está oyendo en otro lado, o que está viendo este video en otra parte, es para mí. ¿De acuerdo? Y por eso que las iglesias locales, normalmente en los servicios de oración, ¿no? O cultos de oración, a veces hay poquísima gente, ¿no? En las reuniones de oración, poquísima gente. Y es porque no hemos comprendido la importancia de la oración, del comunicarnos con el Señor, de buscar su rostro. Y ese es el énfasis que le está dando en este pasaje también. Ya hemos estudiado la oración del discípulo, la oración modelo que nos dejó el Señor. Hemos hecho un estudio detallado, está ahí en YouTube ya los videos, pueden verlos. Y ahora yo he tenido la oportunidad de participar en algunas diferentes tipos de servicios de oración en diferentes iglesias locales y he observado algunos detalles interesantes, ¿no? Las iglesias locales, algunos hacen su programa bastante como un servicio, ¿no? Como una prédica, un servicio, y hacen un tiempo de oración en pareja, en grupos, y es interesante, ¿no? Y algo metódico, ordenado, como un devocional, y es interesante. Pero también he notado otra modalidad de los servicios de oración en las iglesias locales es que son independientes. Cada siervo, cada hermano entra al auditorio o al lugar donde se desarrolla el culto de oración y independientemente comienzan a orar, ¿no? Ese es un modelo que me llamó mucho mi atención. Tuve la oportunidad de asistir a uno de estas iglesias locales, a este servicio de oración, donde no había un programa específico, solamente acercarnos al Señor con corazón y derramar corazón, ¿no? Y recuerdo, me llamó mucho la atención, impactó mucho mi vida de oración. Un hermano que se acercó, se puso en una banca, en un lugar apartado y comenzó de rodillas a clamar al Señor, ¿no? Y la verdad es que yo estaba muy cerca, pero no escuchaba su oración, pero sí escuchaba sus gemidos, ¿no? Gemidos de dolor, de angustia. Yo no comprendo, no sé qué tendría el hermano, y yo me imagino que tendría una angustia muy fuerte, ¿no? Que el único que podía de repente traerle paz, tranquilidad, solución a su problema era el Señor.
y yo me involucraba en él, ¿no? En su gemir, y decía, santo Dios, ¿qué tendrá el hermano? ¿No? Y yo, que yo iba con mi carga, ¿no? Me concentraba más en el dolor del hermano que en mi carga, ¿no? Y es interesante porque ese es un culto de oración, ¿no? Ir y no hacer un pedido egoísta, ¿no? Y no lo hice porque realmente quería yo cumplir un protocolo o una secuencia o parecer muy cristiano, ¿no? Sino que en mi sentir, en mi espíritu, sentí ese dolor que sentía el hermano y me llamó mucho la atención. No sé qué dolor tendría, lo vuelvo a repetir, pero eso impactó mi oración, ¿no? Entonces, si realmente nosotros tenemos esa necesidad del Señor, ¿lo hacemos realmente así o estamos viviendo, tengo un tiempo de oración muy parametrizada, de repente una oración muy ordenada, muy organizada, pero no estoy de repente derramando mi oración? Entonces hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a relacionarnos con nuestro Dios. Entonces, no estoy diciendo que hay que cambiarlo, de repente mezclarlo, ¿no? Porque de repente yo quiero ir y no quiero orar con otra persona. Yo quiero hacer llegar mi parecer al Señor nada más y debo tener un lugar o me voy a un lugar donde solamente quiero conversar con el Señor y presentarle mi dolor, mi angustia, presentarle mi justicia, ¿no? Entonces, podría de repente también hacerlo así y eso de repente podría convocarnos más, ¿no? En orar juntos, en orar todos en un solo lugar, en determinado tiempo, en determinado momento, a tener esa posibilidad de repente de tener abiertas las puertas de la congregación una hora antes o 2 horas antes, donde yo pueda antes del servicio de repente ir a orar y presentar mi dolor, ¿no? Entonces, espero que esta pequeña historia que te he contado ayude a tu vida de oración. El Señor nos está hablando en el Sermón del Monte de la moral, nos está hablando de la religión, ¿no? Esta palabrita a veces nosotros como cristianos no la mencionamos mucho, porque normalmente la relacionamos con la religión tradicional, ¿no? La religión católica romana. Entonces, pero religión es la correcta relación que puedo tener con mi Dios, ¿de acuerdo? Cuando yo entiendo religión de una forma correcta, es cuando entiendo que no depende de mí, no es por obras humanas, no es por lo que yo pueda hacer o lo que no pueda hacer, o lo que deje de hacer, sino es por lo que Dios hizo en aquella cruz, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Esa es la religión correcta. Cuando yo entiendo que yo no puedo hacer nada por alcanzar la gracia de Dios. Es Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo en aquella cruz el que me alcanza a mí. Así es como yo entiendo. Cuando yo entiendo de esa manera, es que comienzo a entender lo que tenían ellos por esas actividades religiosas, ¿no? El tiempo del Señor Jesús, que era hacer las limosnas, la oración y el ayuno, ¿no? Que lo hacían para ser vistos, o del dinero, las posesiones, también ahí están los estudios, y cómo relacionarnos correctamente. ¿Debo juzgar o no debo juzgar? Hemos entendido eso en el último estudio. Entonces, debo juzgar correctamente, con discernimiento. ¿De acuerdo? Al hermano, traerlo. Y al que no es hermano, se dice hermano, tengo que llevarlo a que se arrepienta, a que conozca al Señor Jesús y no crearle una falsa salvación. Yo no puedo ver a alguien que está viviendo, sí, sí, eso, vamos al cielo, soy predestinado, hermano, tranquilo, yo puedo emborracharme, puedo hacer lo que quiera, hacer, pero estoy predestinado, soy salvo. Ese está predestinado para el infierno. Entonces, yo no puedo dejar que crea una falsa salvación, tengo que hacerle ver, ¿de acuerdo? Y ese discernimiento tengo que tener para no caer en el sentido de dar lo santo a los perros y la perla a los cerdos. Hay que tener ese criterio también, ¿de acuerdo? Porque si alguien está insultando al Señor Jesús, está ofendiendo a Dios, está blasfemando, entonces yo no puedo estar ahí, no puedo compartir con esa persona, ¿de acuerdo? Entonces desechamos y nos vamos donde hay un campo blanco, donde sí realmente se pueda cosechar, sembrar la buena semilla, una tierra fértil de repente, ¿no? Este es el tema entonces, la oración. Este es otro tema. Estamos hablando de pedir, buscar, llamar. Esto hay que ver la forma de explicarlo bien, porque a veces esto se ha dicho que incluso
Si lo repites 10 veces, 15 veces, o lo compartes con una cadena, esas cadenitas, por ejemplo, que se mandan por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, no tiene sentido, no tiene valor y es ineficaz, definitivamente, ¿de acuerdo? Entonces no es un man, no, todo el que pide, busca, ya, llama y te repite, ¿no? Porque el que pide, recibe, el que busca, y el que llama, se le abrirá, y lo repite, y lo repite, y lo repite, pensando que así Dios va a prestarle oído o va a atender su requerimiento egoísta o va a torcerle la mano a Dios o va a forzarle a Dios a hacer lo que le está pidiendo. ¿De acuerdo? Ese no es el sentido, ¿de acuerdo? No hay algo místico, no hay algo mágico por decir estas palabras como un mantra, ¿no? No es así, no sirve, no es la manera correcta. Hay que estudiar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de que la palabra, estas son promesas que le está hablando a los hermanos. Estamos hablando de Padre. Acá se repite más de 12 veces en todo el Sermón del Monte. Revísalo, más de 12 veces se repite la palabra Padre. Está haciendo énfasis en Padre e Hijo. Está hablando entre nosotros, con siervos, como hermanos. Está hablando de una familia, ¿de acuerdo? Por eso que Pablo va a escribir a la iglesia en las iglesias en Galacia y la iglesia en Éfeso, refiriéndose como la familia de la fe o la familia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, este de acá, va a decir un teólogo, no es un cheque en blanco para pedir lo que a uno se le ocurra, ¿ya? No es que uno quiere algo, yo quiero un carro, entonces pide, pues señor, yo quiero mi carro, mi 4x4, por favor, mi Rolls Royce, mi Jaguar, no sé, lo que yo quiera, ¿no? Y pido porque tu palabra dice, y comienzo a caer en la irreverencia de reclamarle a Dios, ¿no? El barro reclamando al alfarero. Eso es irreverente, no es lo que está diciendo este pasaje bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor se está refiriendo a los creyentes, a los discípulos. En medio habían lobos vestidos de cordero, habían perros, habían cerdos, ¿no? Así el Señor está hablando a los hipócritas de su época, a los religiosos hipócritas de su época. Así que no todos son ovejas, pero esto es para las ovejas. Esto es para los creyentes. Y lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque no lo puede cumplir cualquiera. Vamos a ver. Vamos a entender entonces esta parte. ¿Eres obediente? ¿Tienes una correcta relación con Dios? Bueno, acá lo dice, primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidieres la recibiréis de él, porque guardamos sus mandamientos, obedecemos su palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Realmente estamos así? ¿Estamos así? Entonces cualquier cosa vamos a pedir, lo vamos a recibir. Pero ¿estamos dentro de esto? O sea, por eso que este versículo, usar un versículo y hacer toda una doctrina de un versículo, podemos sacarlo de contexto y crear un pretexto, como dice la expresión, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que estudiarlo en el contexto de toda la palabra. ¿Tus motivos no son egoístas? ¿Realmente no son egoístas? Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿no? Realmente estás pidiendo egoístamente, entonces no esperes recibir. Dice, ¿por qué estoy pidiendo, pero no recibo? O sea, y creen que, ¿no? El poder de la mente, la visualización y tantas otras cosas más, ¿no? No, si no es... sigamos estudiando. O estás dividido de repente. ¿Crees en Dios? Hay un tiempo que crees, hay un tiempo que no crees. Hay un tiempo que dudas y hay un tiempo que eres muy enérgico. Hay un tiempo que eres muy espiritual, hay un tiempo que eres muy carnal. Hay un tiempo que realmente confías en el Señor y hay un tiempo que realmente no confías en eso. Entonces estás divagando, como diría Elías, estás entre Baal y el Dios verdadero, ¿no? Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sería bueno que leas un versículo antes también. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en tu oración o quieres hacer tu voluntad? ¿La voluntad de Dios o tu voluntad? Primera de Juan nuevamente 5:14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿de acuerdo? Conforme a su voluntad, él nos oye. Entonces, entender esta palabra, ¿no? El pedir. Estas palabras están en imperativo, están en imperativo presente. ¿Qué quiere decir?
sigan pidiendo. Es como si estuviera diciendo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. ¿Ya? El pedir, algunos teólogos dicen que estas tres palabras son iguales, ¿de acuerdo? Son parecidas. Otros dicen que hay una escalera, ¿no? Hay una progresión y yo lo entiendo también que hay una progresión. Porque yo primero pido. En una oración, ¿no? Una oración, me acerco al Señor en humildad y al pedir demuestro mi dependencia. Si yo no estoy orando, y no estoy hablando solamente, hay que entender otra cosa que hay que erradicar en nuestro pensamiento, incluso de cristianos. Pensamos que orar es pedir nada más, pedir cosas, ¿ya? No, una de las cosas que más debemos pedir, ¿no? Una de las cosas que más debemos pedir es sabiduría de Dios, es sabiduría de lo alto. Porque el mismo Señor dice que el que no tiene sabiduría, pídalo, pida sabiduría de lo alto. Y es mejor la sabiduría de lo alto que lo terrenal. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo que pedir, hay que pedir sabiduría para comenzar. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de pedir, no es pedir cosas solamente. Pero el pedir acá habla de humildad. Oye, a ti no te gusta pedir favores, ¿no? Eres orgulloso. ¿Has escuchado esa expresión? A ti no te gusta pedir favores porque eres orgulloso. Claro, el que es orgulloso no pide favores, ¿sí o no? Claro, así nos parecemos nosotros cuando no nos acercamos a nuestro Dios a conversar con Él. Yo soy orgulloso, me falta humildad. Claro, no necesito. Claro, ¿por qué voy a conversar con Dios? ¿Para qué voy a orar? No necesito orar con Dios. Orgulloso. ¿Hay cristianos así? Por supuesto. Cuando yo no me acerco a orar con Dios, a conversar con mi Dios, soy orgulloso. No tengo humildad. Y por ende, no soy dependiente de Él. ¿Para qué voy a pedir a Dios? ¿Para qué voy a orar? No necesito. O sea, soy independiente. Y la independencia nos conduce al lado oscuro. Nos conduce a penumbra. Buscar la independencia fue uno de los primeros caminos que tomaron nuestros primeros padres y cayeron en pecado, en desobediencia. Entonces, humildad. Cuando yo hablo de pedir, estoy hablando de sigan pidiendo. Humildad, dependencia de Dios. Buscar. ¿Qué voy a buscar? Buscar la voluntad de Dios. Tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios. Entonces ya no solamente estoy pidiendo, sino estoy buscando. Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estoy en actividad. Estoy en acción. Es como a veces el ejemplo podría ser el de buscar un trabajo, ¿no? Señor, no tengo trabajo, ¿no? Pero estoy durmiendo todo el día. O estoy enchufado al televisor todo el día. Entonces, no, pero yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo. Sí, estás pidiendo, pero no estás buscando. Entonces, pide y busca también el trabajo. Eso es lo correcto. Entonces, no es solamente algo inerte. La oración es activa. ¿De acuerdo? Incluso Jeremías, ¿no? Jeremías va a decir, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Ojo, este dato es interesante que Dios no es un Dios indiferente. Dios no es un Dios que está lejos y no quiere oírnos, ¿no? Algunos teólogos van a decir, Dios está tan cerca como cuando uno habla de la oreja. Así, habla la oreja, así está de cerca Dios. Entonces, Dios está atento a nuestras oraciones. Somos nosotros los que no nos acercamos. Somos nosotros los que no buscamos. Somos nosotros muchas veces los que espiritualizamos las cosas. ¿De acuerdo? Y llamar, ya llamar no solamente es pedir, no solamente es buscar, sino llamar es ya demuestra la constancia, ¿no? Este de llamar habla como cuando uno llega a una puerta, ¿no? Este llamar es como tocar, ¿no? Para ustedes, a ver, acá el plus, en el minuto, ya perdí la cuenta. A ver, para ustedes, estudios, normalmente los plus los dejo para el último, porque muchos ven los videos los primeros minutos y después se desenganchan y pierden la bendición de ver todo el video. Y los plus que doy, ¿no? Ahí que yo busco los plus para ustedes, estudiosos de la palabra. Llamar habla de tocar una puerta, de golpear, ¿ya? Es interesante porque en el contexto judío no encontramos la acción de golpear una puerta. Siempre encontramos la acción de llamar. Eh, Cuando el apóstol Pedro, ¿no? Hechos 12, 13, 14, ¿no? Hechos 12, 13, 14, ahí vemos que Pedro es liberado milagrosamente a través de un ángel, ¿no? Pedro va donde estaban reunidos orando
Y dice que Pedro llamaba. Y dice que se acerca una sierva llamada Rode. Rode significa rosa, ¿ya? Rode se acerca, escucha y reconoce la voz de Pedro, pero no abre, ¿no? Se queda admirada y va y avisa. El punto que quiero resaltar acá, en esta historia, es que ella no escucha el sonar de la puerta, sino le escucha la voz de Pedro, ¿de acuerdo? Porque Pedro estaba llamando. Esa acción es la misma acá, de pedir, buscar y llamar. Llamar es como si estuviéramos tocando la puerta, porque queremos entrar. Es como si estuviéramos en el mismo trono de la gracia del Señor, ahí llamando a la puerta para entrar. Es más, es al revés, ¿no? Porque otro ejemplo sería Apocalipsis 3:20, ¿no? Este versículo que se usa mucho para evangelizar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. He aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿no? Alguien podría entender que toca la puerta el Señor, ¿no? Pero normalmente no toca la puerta, porque el Señor continúa la lectura, Apocalipsis 3:20, léelo ahí, esto no está acá, apúntalo, ahí salen los versículos, apúntalo. Dice, y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. ¿Se dan cuenta? Oye mi voz. Es importante conocer la voz de Dios. Muchos creyentes desconocen la escritura, desconocen lo que Dios dice en su palabra y caen en cada error tan tonto, ¿no? Y son errores que a veces te los presenta el mundo, guiados por el enemigo seguramente, ¿no? Simplemente para desviar y confundir. Por eso estamos estudiando la palabra expositivamente, ordenadamente, metódica, sistemáticamente, y estamos tratando de explicar lo máximo que podemos en este tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, llamar. Es como en Perú, en la selva también, yo recuerdo, algunos no tocan la puerta, no golpean la puerta, ¿no? Dice, ¡uh! Así, ¿no? Si hay alguien adentro, escucha, ya saben que están llamando a la puerta. ¿No? Algunas costumbres en algunos pueblos, todavía acá en el Perú, ¿no? Encontramos eso, ¿no? No tocan la puerta. ¿No? Entonces, así, esa es la idea acá. Entonces, acá lo progresivo estaría en pedir, buscar y golpear, llamar, golpear, llamar, ¿de acuerdo? Gritar, clamar. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien. Pasamos al siguiente bloque que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra y si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Este es un arreglo muy judío, Cal Bajomer, es un arreglo, si algo sencillo es verdad, lo que es mayor es con mucha mayor razón verdad. Esa es la idea acá, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, por ejemplo, si tu hijo te pide pan, el pan, mucho el pan se parecían a algunas piedras en Medio Oriente, ¿no? Se parece, entonces un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, ¿no? Se va a dar cuenta igual al primer diente que se va a volar, ¿no? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Ya, no necesariamente está hablando de que le va a dar un pescado y le va a dar una serpiente. No, le va a dar una serpiente cocida, cocinada de repente, o asada de repente, ¿de acuerdo? Pero aún así, una serpiente muerta, ¿no? Cocinada, para que coma su hijo, estaría mal, ¿no? Un padre, al menos judío, la serpiente, o en este caso, haciendo el estudio un poco más metido, vamos a entender de que podría ser como una anguila, ¿no? Como una anguila, que es una serpiente marina. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Pero una serpiente marina no podía comerlo un judío, porque era impuro dentro de los animales impuros que un judío no podía comer, porque se contaminaba ceremonialmente y todo lo demás. ¿De acuerdo? Eso está en Levíticos 11, 12, por ahí lo vas a encontrar, ¿ya? Algo que no tiene escamas, ¿no? Que no tiene aleta, no tiene escama, dice que no se podía comer. Entonces, en este caso, una anguila o una serpiente marina no podían comerse, ¿de acuerdo? No está diciendo que una serpiente que la va a morder, ¿ya? Puede ser cocida, eso es lo que le está diciendo. Entonces, si los padres que son malos, terrenales, no hacen esto con sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Si algo es verdad en lo sencillo, en lo mayor, es con mucha mayor razón, verdad. Es más, Lucas, ¿no? En el pasaje paralelo,
Lucas va a decir, si te pide un huevo, le da un escorpión, ¿no? Aumenta todavía el huevo con un escorpión, ¿no? Hay escorpiones que tenían forma de unos huevitos blancos, tienen forma de huevitos, unos alacranes, ¿no? Que tenían forma de unos huevitos blancos. Eso es lo que está diciendo ahí. Obviamente tampoco le va a dar a su hijo, ¿no? Entonces, los padres malos que no hacen esto con sus hijos, con mucha mayor razón, nuestro Padre Celestial, que está dispuesto a ser atendido. Nosotros tenemos un criterio, también esto hay que sacarlo de nuestra cabeza, que Dios es un Dios renuente, es un Dios que no quiere ayudarnos, es un Dios que no quiere bendecirnos, que hay que estar rogándole. No, hay que entender lo que somos nosotros, que no tenemos, que somos orgullosos y buscamos siempre vivir independientes de Dios. Ese es el criterio que hay que tener, ¿no? En vez de concebir que tenemos un Dios, ¿no? Que nos formamos un Dios en nuestra mente, un Dios así malhumorado, ¿no? Y ese es el criterio que normalmente tienen los hombres que se acercan ante los dioses falsos, ¿no? Los dioses falsos siempre han sido así. Y esos son los criterios, por eso que se hacían sacrificios para el dios del trueno, para aplacar la furia del dios que estaba molesto, o el dios que no enviaba la lluvia, y se tenían que hacer sacrificios y todo lo demás. Eso no es el criterio de nuestro Dios. Ya hay una leyenda, ¿no? Un mito de la mitología griega, ¿no? De Aurora y Titón, o Titono. Aurora era una musa, ¿no? Una musa del mar, se enamora de un mortal Titón, ¿no? Se enamora de Titón, y entonces, ¿qué hace Aurora? Va con su padre Zeus, va con el padre Zeus, y le dice, padre Zeus, me he enamorado de Titón, por favor, quiero que lo vuelvas inmortal. Entonces el padre Zeus, ¿no? El padre de los dioses, ahí dice, le dice, ya, está bien, hija, no te preocupes, y va, lo sumerge, lo vuelve inmortal a Titón. Entonces ya vive Aurora con el joven Titón. Titón pasan los años, y Titón comienza a envejecer, pero no moría. Entonces Aurora se da cuenta de eso y va y le reclama a su padre Zeus y le dice, padre, le dice, tú lo has vuelto inmortal, pero se está envejeciendo, es un ya algo decrépito, ya no. Entonces, y Zeus, ¿qué le dice? Él dice, pues tú me has pedido inmortalidad, pero no me has pedido la eterna juventud, ¿no? Entonces, ese es el Dios que a veces nosotros también podemos crear, ¿de acuerdo? Podemos crear que es un Dios así, lejos, ido, renuente, malhumorado, que no nos escucha, que, ¿no? A veces nosotros, como creyentes, podemos hacernos esa imagen o esa figura de Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio bíblico, conocerle más. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Entonces, el mismo Señor dice en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Una madre siempre va a tener ese cariño, siempre va a tener ese amor hacia sus hijos. Conozco algunas historias de compañeros, ¿no? Trabajo que las mamás los abandonaron con sus hijos y las mamás se fueron al extranjero, nunca más volvieron. ¿Hay de esas mujeres? Sí, también hay. Pero ¿qué nos dice el Señor? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es nuestro Dios. Ese es el criterio que debemos tener. Así es como debemos conocer a nuestro Dios. Él dice, aunque ella, o sea, aunque tu madre te abandone, yo nunca me olvidaré de ti. Es más, a otro pasaje bíblico que dice, así tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca me olvidaré de ti. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ¿de acuerdo? Y Dios no tiene límites terrenales. En sus bendiciones Él nos bendice. Es más, ¿no? Él ya, el pasaje paralelo en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, el mismo Dios en ti. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso nos da el Espíritu Santo. Y no solamente nos da el Espíritu Santo, sino nos da llenura del Espíritu Santo. Nos da dones a través del Espíritu Santo. Nos hace manifestar fruto. El fruto del Espíritu Santo. Todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es una maravilla. Estudiar la persona del Espíritu Santo, que es Dios, estudiarlo también es maravilloso. ¿De acuerdo? Ahí estamos en crecimiento espiritual, estamos
Ya vamos a entrar a esa fase de estudiar un poquito de neumatología. Pero volviendo a nuestro tema, dice que ya Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué más bendición podría esperar yo? ¿Qué más bendición podría esperar un mortal, un ser humano común y corriente que le rinde su vida a Cristo? Alguien materialista, enraizado en esta tierra, diría, uy, por favor, todas las cosas y conocer el mundo, con tener casas, carros, avión, tener lujos, tener un montón de placeres, de gusto, los mejores vinos, eso podría ser alguien que está enraizado, ese está amando el mundo. Ese está amarrado al mundo. Ese está amando las cosas del mundo. Ese está perdido en el mundo, ¿de acuerdo? Pero un creyente que se acerca al Señor, así no tenga nada, pero dice el Señor que ya lo ha bendecido en lugares celestiales, ya no hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Por eso que a veces es redundante decirnos entre hermanos, Dios te bendiga, ¿no? Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Claro, nuestro anhelo, nuestro deseo es que el Señor lo bendiga en su camino, lo prospere con salud, en sus finanzas, ¿no? Y lo anime, lo camine, ¿de acuerdo? Pero en realidad Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice la palabra, ¿de acuerdo? Entonces es redundante decirnos entre hermanos, Dios te bendiga. Obviamente, no hay que, ya el hermano Jorge dice que ya no hay que bendecirnos. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hay que bendecir más. Hay que bendecir al inconverso también incluso, para que el Señor alcance su gracia con nuestras buenas obras. ¿Verdad? Hay que aprender eso, hay que avanzar. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Esta es la Torá y los profetas, ¿no? La escritura se dividía la Torá, los profetas y los escritos, o los salmos, porque el primer libro de los escritos es los salmos, ¿ya? Ese era todo el Antiguo Testamento, para nosotros, para el judío era la Tanakh. El Antiguo Testamento, la Tanakh para el judío, ¿ya? Entonces, ya nos enseñó que la oración es importantísima, cómo debemos acercarnos en oración, ¿ya? Ahora nos enseña cómo debemos relacionarnos, cómo amar a nuestro prójimo, ¿de acuerdo? Y esta expresión lo vamos a encontrar de alguna manera parecida entre antes de Cristo y escrito después de Cristo, ¿no? Lo va a decir Confucio, lo va a decir el rey Nicocles, lo va a decir el filósofo Epicteto, lo va a decir el rabino Gilel, antes de Cristo, lo va a decir en el libro apócrifo de Tobías, también está. Pero si ustedes se dan cuenta, todos están en un contexto negativo. Todos están en un contexto negativo. Y el énfasis siempre va a ser egoísta. Ay, yo no hago esto porque no va a ser que me hagan a mí, ¿no? Voy a hacer esto para que también esto me, ¿no? No, preservación o temor. Pero ninguno es movido por el amor. ¿Por qué? Porque no hay amor en el hombre natural. El hombre natural es el hombre inconverso. El hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no le ha rendido su vida al Señor. ¿De acuerdo? Que Dios no mora en su corazón. Ese es el hombre natural. ¿Ya? Es por eso que Romano va a decir, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Isaías va a decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el hombre natural. Pero el Señor Jesús le va a dar el énfasis completo, el énfasis positivo, el énfasis positivo dentro del contexto negativo, el énfasis positivo. Él es el único que lo va a decir. ¿Por qué? Porque le está hablando a personas, a creyentes, a discípulos que pueden vivir de esta manera. Por eso que esto está hablando para creyentes. Por eso para el inconverso esto es piedra, esto es dureza, esto es incomprensible, esto no se puede hacer. Pero para el creyente no. ¿Por qué? Porque el creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón. La manifestación, la primera manifestación del fruto del Espíritu en su vida es el amor. El amor sobrenatural, el amor ágape. Y ese amor ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Estamos hablando de un creyente. Un inconverso no lo puede hacer. Aparentará, será moralmente correcto, pero no tiene el amor de Dios, no tiene a Dios en su corazón, no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo complicado. Por eso que el Señor dice,
amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Yo los he amado a ustedes. También ustedes ámense los unos a los otros. No lo diría el Señor si no lo pudiéramos hacer. Por eso es inconcebible que un creyente no tenga aprecio, amor a su hermano. A veces el hermano es nuevo, es inmaduro, ¿no? O tiene diferente manera de ser. Incluso conmigo, ¿no? A veces no, no me gusta cómo habla, cómo predica, cómo enseña, cómo dice las cosas. Parece muy duro, muy tosco. Entonces se fastidian conmigo. Pero yo lo único que hago es repetir lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, yo lo trato de decir lo más suave que puedo, siempre. Siempre trato de decirlo lo más suave que puedo. Pero no puedo suavizar lo que el Señor ya lo dice con dureza. Que no entrarán en el reino de los cielos el borracho, el ladrón, homosexual, efeminado. Ahí lo dice. Lo dice en Gálatas, en Efesios, en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento. ¿Te dan cuenta? Entonces, no hay tal cosa de que no me gusta porque los hermanos hablan tonterías, no me gusta estar con ellos. No le gusta relacionarse entre hermanos. Hay un problema en ese corazón. Hay un problema en tu corazón. Si tú no quieres relacionarte con hermanos, pero sí te agrada relacionarte con gente del mundo que habla lisura, que ve cosas pornográficas, que hace chistes en doble sentido, que hace chistes eróticos, que habla vulgaridades, barbaridades, se burla de otras personas, chismosea, ¿te gusta andar con esas personas? Hay un problemita tienes ahí. Hay un problemita en tu cristianismo y habría que testear tu cristianismo. Yo nunca digo esto para poner en duda tu salvación o tu cristianismo. Siempre que hago referencia a este punto, sobre todo, ¿no? Es para que tú evalúes tu cristianismo, ¿no? Tendrías que volver a leer primera carta de Juan, ¿de acuerdo? O eres o no eres. ¿Estás en pecado o, no, o estás en santidad? ¿O estás en luz o estás en tinieblas? O amas a tu hermano o dices amarlo o no lo amas. O ves pasar necesidad y no lo apoyas. Entonces, todas esas cosas tienes que evaluar en tu cristianismo. No vaya a ser que estés viviendo un falso cristianismo o una religiosidad o una falsa salvación, ¿de acuerdo? Entonces hay que evaluar eso en tu corazón. Claro, nos fastidia algunas cosas de algunos hermanos, pero ¿qué nos dice la palabra? Soportaos unos a otros. Bueno, pero el hermano tiene problema. Ese es su problema, pues. Ese no es mi problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ayudarse. Llévense sus cargas los unos a los otros. Sí, pero ese hermano no me cae, me ha dicho esto. Confiésense unos a otros. No, pero me ha ofendido. Confiésense unos a otros. Eso dice la palabra. Unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Esa es la vida. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios si estoy mal con mi hermano. Ojo con eso. Y acá esto va más allá. Porque no solamente habla del hermano, habla del prójimo. ¿De acuerdo? Y nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Pero ¿realmente amamos a Dios? ¿Cómo yo sé si yo amo a Dios? ¿Cómo alguien sabe si amas a Dios? A ver, ustedes, estudios de la Escritura, vayan respondiendo en su mente. ¿Cómo sabes que amas a Dios? La palabra dice que sabemos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra. Así Dios, no es que, Diosito lindo, sí, sí, papito, no, pero no obedeces lo que Dios dice. Entonces no lo amas. El amor es activo. En la palabra de Dios, el amor es activo. No es emocional, no es romántico, no es novelesco. Es activo, es de verbos. Solo los hijos de Dios pueden tener esas relaciones correctas con los demás. Estamos entendiendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no condenan con arrogancia. Aman desinteresadamente y buscan el discernimiento espiritual. Yo no puedo decir, voy a evangelizar a estos borrachos. Esos borrachos están hablando, blasfemando contra. No puedes evangelizar ahí. Discernimiento espiritual. ¿De acuerdo? El hermano está en pecado, lo tengo que traer en amor. Traerlo en amor, corregirlo en amor. No puedo dejarlo. ¿De acuerdo? Ese. Entonces, no condenamos con arrogancia moral y amamos desinteresadamente. ¿Qué es eso? Amo porque simplemente tengo ese amor para dar. Dios ha derramado ese amor en mi corazón. ¿De acuerdo? Y lo doy. Y lo doy.
eh, eh, miren, las acciones de un creyente debe ser, es como si estuviéramos buscando, a ver quién necesita ayuda, a ver quién necesita ayuda. Estoy yendo a comprar mi pan, estoy yendo a comprar a la panadería y encuentro a un señor que se le apagó el motor, está empujando su carro en medio de un tráfico. Ah, pobrecito, que Dios lo ayude. No, no. Yo voy y ayudo a empujar el carro. ¿De acuerdo? Y así pueden, tráelo a tu caso, tráelo a tu caso. ¿Ves a alguien caído, alguien necesitado, alguien que necesita? Tú estás ahí, tú para ahí. ¿De acuerdo? Buscando. Ah, ya, ¿tienes problema? Vamos a buscar la solución. ¿Ya? Así. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces nos vamos a desentender a veces de nuestras acciones, de nuestro egoísmo, por atender las necesidades de otras personas. Y eso nos da grandeza de espíritu. Eso nos hace agradables a nuestro Dios, porque nos volvemos las manos de Dios en esta tierra. Esa es la idea. Recapitulando entonces la oración, pedir. Pedir, ¿qué habla? Habla de humildad, habla de dependencia. Buscar, ¿qué busco yo? Hacer la voluntad de Dios. Y llamar, ¿qué habla de llamar? De golpear, de llamar, de clamar. Ser constantes. Sigue llamando. Entonces, nos habla de ser constante, de estar permanentemente en esa comunión, en ese pedir, en esa búsqueda y en ese llamar a Dios en oración. ¿De acuerdo? Siempre el cristiano debe buscar el equilibrio, ¿de acuerdo? No hay que caer en el activismo. El salmista dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, también dice la palabra. ¿De acuerdo? El ser activista no quiere decir también que yo voy ya, como dice, hay que estar hiperactivo. No, no, no hay que estar hiperactivo, no hay que estar estresado en eso, ¿no? Hay que confiar, y ahí donde entra, ¿no? Yo puedo estar clamando al Señor, pero mi confianza está en Él, y espero en Él, tranquilo, quieto. Hicieron una injusticia contigo, tranquilo, Señor, ¿no? Como Ana, ¿no? Como Ana, primero de Samuel, el capítulo 1. En el capítulo 1, a partir del versículo 10, Ana, dice, no, Ana no podía tener hijos, estaba con el Cana, iba al templo, no quería comer, pero ella iba y derramaba su corazón. Dice que con amargura de corazón. Una cosa es tener amargura de alma, ¿no? Y derramar, otra cosa es estar molesto con Dios. No puedo molestar con Dios, porque Dios está atento a mí. Yo le hago llegar mi malestar a Dios, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, yo le hago llegar mi malestar a Dios. Eso es lo que hacía Ana. Y Ana en su corazón, derramaba su corazón, estaba hablando ahí. Dice, pero ella en su corazón, pero su boca se movía, pero no salía palabra. Entonces, no, seguro estaría ahí Ana, ¿no? Haciendo su voto con el Señor. Si tú me das una criatura, yo lo voy a entregar a tu servicio, ¿no? De ahí nace Samuelito. Ahí nace Samuelito. ¿De acuerdo? Entonces, Elí, que era el sacerdote ahí, le va a decir, oye, estás borracha, ¿por qué vienes borracha acá, no? Lo confunde como que borracha, ¿no? Pero ella estaba balbuceando seguramente, ¿no? Entonces, pero estaba ahí. Y después, y es interesante la lectura, es interesante la palabra, porque después dice que ella fue y fue en paz, confiada en el Señor. Comió, alabó al Señor y confiada en el Señor. Eso es. Eso refleja el equilibrio, ¿no? El pedir, el buscar, el llamar y la calma de esperar en Dios. Eso hizo Ana, ¿no? Eso hizo Ana. Balbuceaba, parecía borracha, dice la palabra, estaba ahí rogándole con amargura de alma, dice, ¿no? Pero después, dice, después de ese tiempo de conversación con Dios, con el sumo sacerdote, con Elí, ella dice que fue, alabó, ¿no? Comió y fue con gozo en su corazón. ¿Se dan cuenta? Ese es el equilibrio que un creyente debe tener, debe buscar, ¿de acuerdo? Entonces, la estabilidad material y espiritual va a depender de la confianza en el Padre. Ya hemos estudiado las cosas materiales. ¿Qué hay que hacer primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Las cosas materiales vienen, el vestido, la ropa, el cuidado espiritual viene. Y otra estabilidad es la estabilidad comunitaria. No solamente la estabilidad con mi Dios, sino también con mi comunidad, con mi prójimo, con mi prójimo. Ese amor desinteresado a los demás. No me importa,
esa persona, esta vecina me hizo daño, ya, no le voy a ayudar, bien hecho que le pase eso, no le voy a ayudar, no le voy a ayudar, no le voy a ni saludar, ¿no? No, en el trabajo, con el jefe, ¿no? Con quien sea, desinteresado, desinteresado, desinteresado. Esa es la grandeza de un creyente. Así es como reflejamos, así es como evangelizamos sin palabras. Y por último, hay que ser agradecido con Dios. Hay que ser agradecido con Dios. Siempre, siempre. ¿Te vas a llevar una manzana a la boca? Agradécele a Dios. ¿Tienes una camisa que ponerte, una ropa interior, no importa con hueco? Agradécele al Señor. Zapatitos, agradécele al Señor. Agradécele por la comida. Agradécele por el trabajo. La gente dice, uy, el lunes, qué pesado el lunes. Ay, no, el lunes, todos odiamos el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes comienza el primer día de trabajo. No, el cristiano tiene que amar el lunes, porque Dios le ha bendecido con trabajo, de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Y hay que buscarnos. Como dice un teólogo muy antiguo, dice, ora fervientemente como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Interesante ese balance, ¿no? Porque a veces espiritualizamos también. Entonces, hay que ser agradecido con Dios. Dios que ha creado el Dios de las luces, el Señor de las luces, el que ha creado las lumberas, los astros. Uno mira los astros, las estrellas, los planetas, el universo y queda pues asustado. Yo me asusto cuando veo eso. Los tamaños, las dimensiones, las galaxias. Me asusto por la inmensidad que Dios ha hecho, por el poder que tiene mi Dios. Me asusto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agradecer. ¿Por qué? Porque de Él viene todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Él. Entonces, hay que comenzar a pedir, hay que buscar, hay que golpear, hay que orar, hermanos, confiando en su buena, agradable y perfecta voluntad, haciendo el bien y amando a tu prójimo en todo tiempo. Eso es lo que debemos proponernos y sin algo tenemos que aterrizar esta palabra y sé en eso. En la oración y en las buenas acciones. ¿De acuerdo? Como el buen samaritano. Como el buen samaritano. Él vio a su prójimo. Él era el prójimo de alguien. Y ese alguien estaba caído, moribundo, malherido, casi muriendo. Y él lo ayudó. ¿Y saben qué? Ese que estaba muriendo era un judío, era su enemigo. Interesante, el buen samaritano. Dios le bendiga. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.